Empieza siempre con un documento de confidencialidad entre las partes porque se tocan aspectos pues tremendamente confidenciales. Entonces, una vez que las partes han determinado su interés común en una aventura conjunta para el futuro, pues las partes lo que tienen que determinar en ese protocolo es por qué han llegado a ese acuerdo o por qué van a llegar a ese acuerdo. ¿Cuál es el racional de la integración, de la fusión, en definitiva? Es decir, ¿cuál es la causa por la cual se fusionan? ¿Qué ventajas competitivas se obtiene con esa fusión? ¿Qué sinergias se consiguen a nivel de gastos? ¿Qué palancas de mejora para la optimización del crecimiento pueden conseguirse? ¿Qué palancas de rentabilidad se consiguen? ¿Cuán importante es el tamaño? En relación con el tamaño, en la fusión muchas veces se privilegia en exceso, porque a lo mejor una compañía que es más pequeña que la otra resulta que tiene mayor rentabilidad, con lo cual la que tiene mayor tamaño en relación con la que tiene más rentabilidad y es más pequeña, destruye valor. Es decir, no por tener más tamaño necesariamente aportas más valor en la operación de integración, ¿no? Entonces, la que tiene más tamaño en ese caso tendrá que realizar acciones de corrección y esas acciones tienen un carácter estratégico. Entonces, eso hay que verlo ex ante, es decir, antes del momento en que vas a realizar la integración jurídica, que es ya la fusión efectiva, ¿no? Entonces, en el protocolo de fusión hay que ver estos componentes de carácter estratégico que van a influir tremendamente luego en la ecuación de canje, ¿no? Que es el porcentaje que la propiedad de cada compañía va a tomar en la compañía resultante, ¿no? Otro aspecto fundamental, junto con la causa del contrato, evidentemente, en el protocolo de fusión, es la comunicación. Piénsese que una fusión normalmente se decide o se propone, mejor dicho, por parte de los directivos de la compañía o de las compañías afectadas a la propiedad de las mismas. Entonces tienes que determinar ese consejo de administración con su núcleo directivo cómo comunica la operación al resto de los stakeholders, ¿no? En primer lugar, lo tiene que comunicar a los shareholders, es decir, a los accionistas, a la propiedad, y no siempre es fácil elegir el momento. La fusión tiene que basarse casi siempre en la consideración, o mejor dicho, en la seguridad de que la propiedad deba aceptar esa fusión por las ventajas incuestionables que la misma genera en favor de la propiedad. Porque, insisto, quienes empiezan con la estrategia de unión son normalmente los directivos. La comunicación dentro de la fusión es muy importante. La primera parte es la comunicación a los accionistas, hay que elegir el momento. La segunda parte es la comunicación a otros directivos clave. La tercera parte es la comunicación a los empleados, hay que ver también el momento en el cual tienes que realizar esa comunicación. Y luego la comunicación al resto de los stakeholders, así mismo como pueden ser proveedores, clientes. Esto ya hasta que no está ya muy labrada no tienes que hacerlo, pero hay que estudiar este momento, hay que analizar este momento bien, ¿no? Y luego, por último, bancos, administraciones públicas y el resto de los stakeholders que puedan estar involucrados en el proceso de fusión, ¿no? En tercer lugar, valorar las compañías, es decir, tienes que, una vez que ya has determinado qué estrategias de optimización de rentabilidad y de volumen de ventas vas a conseguir, tienes que valorar la aportación de cada compañía a esa estrategia de fusión para realizar la ecuación de canje, es decir, para valorar cada compañía y determinar qué participación toma cada una en la propiedad de la sociedad resultante. Y a partir de ahí es el momento en el que vendrá la integración jurídica, ¿no? La integración jurídica es la fusión efectiva basada en la ecuación de canje y basada en un plan estratégico donde se ha establecido claramente cuáles son las palancas de mejora económicas y financieras de la sociedad resultante. Entonces tienes que determinar, obviamente, en este protocolo también, además de cómo va a ser esta integración jurídica, tienes que determinar quiénes van a ser o cuál va a ser el núcleo directivo de la sociedad resultante, cómo se va a organizar el consejo de administración de la misma, cómo se va a organizar las relaciones entre el consejo y la propiedad y, sobre todo, lo que más interesa a la propiedad de cualquier compañía, desde la más pequeña hasta las cotizadas, cuál es la relación entre la intensividad que requiere la compañía en cuanto a inversiones en capitales fijos y capitales circulantes y su eficiencia, es decir, la capacidad de esta compañía con ese volumen de inversión para generar rentabilidad. Y de ahí vendrá la posibilidad de los accionistas y de la propiedad de obtener dividendo, que al final es para una de las cosas más importantes para las cuales la compañía trabaja, para que la propiedad esté bien retribuida. Entonces, porque una compañía, evidentemente, en la medida en que sea capaz de funcionar eficientemente, obteniendo beneficio con el menor volumen de inversión requerida, será mejor
será más fácil y esa fusión tendrá más éxito. Entonces, en confianza, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, partiendo de esta última frase que acabo de decir, es decir, una compañía es más eficiente cuanto menos recursos necesite para funcionar, porque entonces generará más beneficio y más liquidez para el accionista. Lo que hacemos es planificar muy bien todos estos procesos desde el protocolo de fusión.